Remache, en este momento vamos a hablar acerca de la transgénesis en las especies bovino y anfibios. En las especies bovino vamos a hablar de las vacas y en los anfibios vamos a hablar de las peces cebra. Primero vamos a dar una introducción acerca de lo que son las transgénesis y luego vamos a continuar con un pequeño caso clínico acerca el de los bovinos, luego de los anfibios. Y por último vamos a hablar sobre la edición genética en porcinos. Bueno, en ese momento vamos a hablar sobre sobre la transgénesis en bovinos. La transgénesis en bovinos implica la introducción de genes específicos en el genoma de estos animales, con el objetivo de lograr cierta característica deseada. Uno de los enfoques más comunes de la transgénesis en vacas es la producción de proteínas valiosas en su leche, como proteínas terapéuticas o industriales. Eso se logra mediante la inserción de un gen que codifica la proteína de interés en el genoma de la vaca, a medida que produce leche y también secreta la proteína deseada en su leche, por lo que puede ser posteriormente recolectado y purificado para su uso. Bueno, en ese momento vamos a hablar sobre lo que es un caso clínico de la transgénesis en vaca. Lo primero que produce es antitrombina. ¿Qué es el antitrombina? Este lleva a cabo un proyecto en el que se introdujo el gen de un humano que codifica la antitrombina en el genoma de vacas. La antitrombina es una proteína que regula la coagulación sanguínea. Las vacas transgénicas producen antitrombina en su leche y esa proteína luego se purifica para uso de pacientes con trastornos de coagulación. Se puede decir que este procedimiento genético que se realizó en un bovino, se lo realizó para beneficiarse en sí el ser humano, porque en sí los pacientes, muchos pacientes sufren de la sangre, sea coagulación, plaquetas. El tema de coagulación es muy amplio y muy complicado porque un, para tener un patógeno de coagulación, o sea, que tenga un patógeno acerca de que estás perdiendo estás perdiendo coagulación, eso se necesita hacer muchos exámenes, algunos en las médula ósea, que es un lugar es muy riesgoso, así que se lo tienen que hacer con cautelidad. Bueno, otro factor que se usa en el caso clínico es la producción de lisosimas. ¿Qué es el lisosima? Es una enzima con propiedades antibacterianas que se encuentran en la leche humana. Se ha introducido el gen que codifica la lisosima humana en vacas, lo que permite producir esta enzima en su leche. La lisosima obtenida de las leches de estas vacas transgénicas se utilizan en la fabricación de productos lácteos y en cuidado personal. La producción de lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que se encuentra en la leche, propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Se ha logrado generar en vacas transgénicas que producen lactoferrina humana en su leche. La lactoferrina se utiliza en investigaciones biomédicas o de la industria alimentaria de la farmacéutica. Un poco más sobre qué es la lactoferrina. Es una proteína multifuncional que se encuentra en diversos fluidos biológicos, siendo más conocida por abundancia en la leche, especialmente en la leche materna, la primera leche, la leche más importante. Conociéndose que la leche materna es la leche más importante en humanos y en animales, porque es en lo que te va a pasar toda la cantidad de genes y sistemas, o sea, cantidad de genes y la que te va a pasar la cantidad de genes y toda la inmunidad sea innata, de lo que te va a pasar todos los genes del padre y la madre, y la inmunidad que existe en cada uno de estos genes. Por eso es una de las leches más importantes y la cual se debería dar o sea, con más cautelidad. Algunos aspectos claves tiene función antimicrobiana, propiedades antioxidantes, funciones antiinflamatorias, apoya el sistema inmunológico, como lo dije.
Estimula las células inmunitarias, como los macrófagos o los neutrófilos, que son importantes para la defensa. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de los transgénesis en peces, la cual, como se mencionó hace un momento, esto se ve especialmente en peces cebra, ha sido una herramienta valiosa en una investigación para estudiar genes y comprender los procesos biológicos. Los genes de interés se pueden introducir en el genoma de las cebras con el fin de observar cómo afectan en el desarrollo, las funciones de los órganos u otros aspectos biológicos. Además de la técnica, se utiliza para estudiar la función de genes asociados a enfermedades humanas, como cáncer. Es muy complicado esto de los genes, porque genes hay en todo tiene gen, absolutamente todo. Todas las, todos los seres humanos, obviamente. Los genes pueden ser ADN o ARN. Bueno, en transgénesis de peces, lo primero que se va a realizar en el caso clínico sería un estudio del desarrollo del cerebro. Se han creado peces cebras transgénicos para expresar proteínas fluorescentes en regiones específicas del cerebro, lo cual esto permite a científicos observar y rastrear el desarrollo de las neuronas y las conexiones cerebrales en tiempo real. Lo segundo que se hace es un modelo de enfermedad neurodegenerativas. Se han generado en peces cebras con genes relacionados con enfermedades neurodegenerativas humanas, como en la enfermedad del Alzheimer, enfermedad de Parkinson. El Alzheimer es una enfermedad que tú no tienes, tu cerebro no funciona al 100%, o sea, solamente está funcionando cierta parte porque eso es lo que guarda. O al menos ya en Alzheimer avanzado, ya el cerebro, al menos la memoria no funciona mucho porque no guarda muchas cosas. El Alzheimer, más conocido como lo que te da no, el Parkinson. El Parkinson ya también es algo neurológico, lo cual te va a dar tembladez. Otro estudio son las regeneraciones de tejidos. Tiene una notable capacidad de regenerar tejidos como las aletas. Se han utilizado peces cebras que generan y ayudan a activar genes involucrados en este proceso. Como se mencionó hace rato, por estudios de cáncer, los peces expresan genes implicados en el cáncer. Esto ha permitido estudiar cómo se desarrollan los tumores, cómo se propagan las células cancerosas, cómo responde a tratamientos, porque muchas veces el tratamiento de los cánceres no responde como uno espera. Depende del cáncer también. Si está en etapa inicial, el cáncer puede disminuirse. Sin embargo, puede que salga o no se sigan produciendo esas células cancerosas. Sin embargo, si está en una etapa muy grave, realmente esto no se va a limpiar del 100% y sí va a desarrollarse con más facilidad las células cancerosas. Las interacciones microbianas, que son para expresar proteínas fluorescentes en las células del intestino y estudiar cómo interactúan con las bacterias y otros microorganismos. Bueno, también vamos a hablar sobre lo que es acerca de los genes, la edición genética en cerdos. Discúlpenme que me están llamando. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la edición genética en cerdos. La edición genética en cerdos, especialmente mediante la técnica CRISPR, se ha aplicado en cerdos con el objetivo de mejorar características genéticas, estudiar funciones genéticas y desarrollar modelos de enfermedades. Ya. Vamos a también hacer un caso clínico, lo cual va a ser la primera de resistencia a enfermedades. Se ha utilizado la edición genética en cerdos, como se mencionó, para generar animales resistentes a enfermedades específicas, como la peste porcina africana, mediante la
Esto se va a funcionar mediante la inactivación de ciertos genes relacionados con la susceptibilidad de la enfermedad. Se busca reducir la probabilidad de que los cerdos se infecten y propaguen esta enfermedad. Mejorar la calidad de la carne. Esto incluye la edición de genes relacionados con el marmoleo de carnes y otros aspectos que influyen al sabor, textura y valor nutricional. Los xenotransplantes, los cuales los cerdos modificados pueden ser una fuente potencial de órganos de trasplante en humano, abordando escasez de órganos disponibles para trasplante. Modelos de enfermedades humanas, se han creado modelos de cerdos de enfermedades humanas específicas para estudiar mecanismos subyacentes, para probar terapias potenciales. Por ejemplo, se han generado cerdos con enfermedades cardíacas hereditarias, como para investigar nuevas estrategias de tratamiento, producción de proteínas médicas, las cuales pueden ser recolectadas y utilizadas para producir medicamentos y terapias. Se han investigado la adición también de la resistencia a parásitos y enfermedades parasitarias. Esto puede ser como el gusano parásito nematodo, le podrían reducir la necesidad de tratamientos antiparasitarios, como por ejemplo, creo que la mayoría de las personas saben, que cuando una persona come cerdo, y el cerdo no está bien cocido, el cerdo tiene alguna infección, esto puede causar que se cree un gusano que es un gusano que está en el cerebro. Y este gusano es muy, muy riesgoso porque no solamente desencadena la enfermedad y tener el gusano allí, sino desencadena muchas enfermedades microbianas y parasitarias, sobre todo de parásitos que te pueden dar convulsión, te están comiendo el cerebro y uno sin saber la verdad, por eso muchas veces es mejor bueno, no sé, pero en mi familia normalmente decimos que es mejor el cerdo quemado que el cerdo crudo, porque, o sea, como en cualquier animal, la verdad, porque, por ejemplo, la nueva moda, la de la carne término medio. La carne término medio es obvio que, no sé, no que he probado, la verdad, pero a mí me han dicho que es buena. Entonces, obvio que es buena, pero tenemos, al menos nosotros como veterinarios, tenemos que tener en cuenta que, bueno, estudiantes veterinarios, tenemos que tener en cuenta que la sangre tiene muchas bacterias. Ahí, como estábamos viendo en fisiología, se lleva sangre desoxigenada y sangre oxigenada. Sin embargo, la sangre lleva muchas bacterias, muchos parásitos, todo eso lleva la sangre. Entonces, ¿cómo una persona consciente, racional, puede comer una sangre que no sabe si está con parásitos? Porque toda enfermedad es por la sangre. Entonces es un poco más contradictorio y también nosotros no queremos que los animales desencadenen enfermedades en humanos. Sin embargo, nosotros mismos lo buscamos porque no tenemos las medidas necesarias. Por eso es mejor evitar tener esos términos en carne porque tú no sabes cómo va a ir la sangre de ese animal que te estás comiendo, porque las personas que cocinan no van a hacerle un tratamiento a la sangre de la carne. Así que hay que tener un poco más de precauciones para todos estos alimentos que vamos a ingerir. Y muchas gracias. Cabras modificadas para producir enzimas medicinales. Investigadores de la Universidad de California en Davis introdujeron genes humanos que codifican enzimas medicinales en embriones de cabra. Esto les permitirá que las cabras produjeran enzimas en la leche y estas enzimas serán aisladas y podrían ser utilizadas en terapias médicas. Peces modificados para resistir enfermedades. Como sabemos, los peces son muy propensos a enfermarse. Es por eso que científicos de la Universidad de Boston utilizaron CRISPR-Cas9 para editar genes relacionados a la enfermedad del virus en carpas. Las carpas editadas mostraron resistencia al virus y en las pruebas de laboratorio podríamos tener aplicaciones en la industria de la pesca. Como sabemos, los peces son muy propensos
Investigadores de la Universidad de Edimburgo utilizaron CRISPR-Cas9 para la edición del gen ANP32 en embriones de pollo. La edición de este gen fue bloqueada a la entrada del virus de la gripe aviar en las células. Las pruebas en el laboratorio y en pollos vivos demostraron que los pollos utilizados demuestran resistencia al virus de la gripe aviar. La ingeniería genética en conejos implica el uso de técnicas como la transgénesis y la edición genética para modificar el ADN de estos animales. En la transgénesis se inserta un gen exógeno en el ADN de un conejo para que se exprese en su descendencia. Esto se logra mediante la introducción de un vector de ADN que contiene el gen de interés en el embrión del conejo. Una vez que el conejo se desarrolla y alcanza la madurez sexual, puede transmitir el gen modificado a sus descendientes. Esta técnica se ha utilizado en conejos para expresar genes fluorescentes que sirven para o como marcadores para estudiar diferentes procesos biológicos. Por ejemplo, se han creado conejos transgénicos con genes fluorescentes en sus células musculares, lo que permite estudiar cómo se desarrolla y se regenera el tejido muscular. La técnica de edición genética, CRISPR, también se puede utilizar en conejos para modificar su ADN. Y CRISPR-Cas9 es una técnica de edición genética. Esta técnica también se puede utilizar para realizar modificaciones genéticas precisas en los conejos, como la eliminación o inserción de genes específicos. Esto puede tener aplicaciones en la producción de medicamentos, la mejora de la resistencia a enfermedades en conejos de granja o incluso la creación de conejos con características específicas para la investigación biomédica. En resumen, tanto la transgénesis como la edición genética son técnicas utilizadas en los conejos para modificar su ADN con el fin de estudiar funciones biológicas, generar modelos de enfermedades humanas y desarrollar características específicas en estos animales. Estas técnicas han abierto nuevas oportunidades en la investigación biológica y el desarrollo de aplicaciones prácticas en la industria y la medicina. Ahora hablaremos sobre los loros. La ingeniería genética en los loros implica la modificación del material genético de estas aves para agregar, eliminar o modificar ciertos rasgos o características. Esto se puede lograr a través de dos técnicas principales, la transgénesis y la edición genética CRISPR. La transgénesis implica la inserción de un gen o genes exógenos en el genoma del loro. Para hacer esto se utiliza un vector de expresión, que es un fragmento de ADN diseñado para llevar el gen deseado. El vector se introduce en células embrionarias de loros que luego desarrollan en un individuo adulto con el genoma modificado. Estas proteínas fluorescentes, como la proteína verde fluorescente GFP, lo que permite el seguimiento de células o tejidos específicos en el animal. La edición genética es una técnica más nueva y precisa, como ya lo mencionamos, que nos permite modificar genes específicos sin necesidad de introducir genes exógenos. Utiliza una enzima llamada CRISPR, que son unas tijeras se le puede decir que son como tijeras moleculares para cortar el ADN en un lugar específico. Luego la célula utiliza su propio sistema de reparación de ADN para corregir el corte, lo que puede dar lugar a inserciones o deleciones de genes, o incluso la modificación precisa de secuencias genéticas existentes. Esto permite modificar los genes del loro de una manera más precisa y controlada. Esta técnica también se ha utilizado en loros para investigar la función de genes específicos y el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, se ha utilizado para desactivar el gen que codifica una enzima involucrada en la producción de melanina, lo que produce loros albinos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ingeniería genética en animales, incluidos los loros, plantea preocupaciones éticas y de bienestar animal. Además, algunas jurisdicciones tienen regulaciones estrictas sobre la ingeniería genética en animales, por lo que es importante abordar estos aspectos antes de realizar cualquier experimento o modificación genética en los loros. En resumen, la ingeniería genética en loros se puede lograr a través de la transgénesis, que implica la inserción de genes exógenos en el genoma del loro, o mediante la edición genética, que permite modificar genes específicos de manera más precisa. Sin embargo, existen preocupaciones éticas, por lo que es importante abordar estos aspectos antes de realizar cualquier modificación, ya que recordemos que así como los animales nos sirven para lo que son investigaciones que benefician a los seres humanos, recordemos que también son seres vivos, pues que no merecen ser sometidos a ciertos procesos. Con esto finalizo y muchas gracias. From the smallest single-celled organism
to the largest creatures on Earth, every living thing is defined by its genes. The DNA contained in our genes acts like an instruction manual for our cells. 4 building blocks called bases are strung together in precise sequences, which tell the cell how to behave and form the basis for our every trait. But with recent advancements in gene editing tools, scientists can change an organism's fundamental features in record time. They can engineer drought-resistant crops and create apples that don't brown. They might even prevent the spread of infectious outbreaks and develop cures for genetic diseases. CRISPR is the fastest, easiest, and cheapest of the gene editing tools responsible for this new wave of science. But where did this medical marvel come from? How does it work? And what can it do? Surprisingly, CRISPR is actually a natural process that's long functioned as a bacterial immune system. Originally found defending single-cell bacteria and archaea against invading viruses, naturally occurring CRISPR uses 2 main components. The first are short snippets of repetitive DNA sequences called clustered regularly interspaced short palindromic repeats, or simply CRISPRs. The second are Cas, or CRISPR-associated proteins, which chop up DNA like molecular scissors. When a virus invades a bacterium, Cas proteins cut out a segment of the viral DNA to stitch into the bacterium's CRISPR region, capturing a chemical snapshot of the infection. Those viral codes are then copied into short pieces of RNA. This molecule plays many roles in our cells, but in the case of CRISPR, RNA binds to a special protein called Cas9. The resulting complexes act like scouts, latching onto free-floating genetic material and searching for a match to the virus. If the virus invades again, the scout complex recognizes it immediately, and Cas9 swiftly destroys the viral DNA. Lots of bacteria have this type of defense mechanism, but in 2012, scientists figured out how to hijack CRISPR to target not just viral DNA, but any DNA in almost any organism. With the right tools, this viral immune system becomes a precise gene editing tool, which can alter DNA and change specific genes almost as easily as fixing a typo. Here's how it works in the lab. Scientists design a guide RNA to match the gene they want to edit and attach it to Cas9. Like the viral RNA in the CRISPR immune system, the guide RNA directs Cas9 to the target gene, and the protein's molecular scissors snip the DNA. This is the key to CRISPR's power. Just by injecting Cas9 bound to a short piece of custom guide RNA, scientists can edit practically any gene in the genome. Once the DNA is cut, the cell will try to repair it. Typically, proteins called nucleases trim the broken ends and join them back together. But this type of repair process, called non-homologous end joining, is prone to mistakes and can lead to extra or missing bases. The resulting gene is often unusable and turned off. However, if scientists add a separate sequence of template DNA to their CRISPR cocktail, cellular proteins can perform a different DNA repair process called homology-directed repair. This template DNA is used as a blueprint to guide the rebuilding process, repairing a defective gene, or even inserting a completely new one. The ability to fix DNA errors means that CRISPR could potentially create new treatments for diseases linked to specific genetic errors, like cystic fibrosis or sickle cell anemia. And since it's not limited to humans, the applications are almost endless. CRISPR could create plants that yield larger fruit, mosquitoes that can't transmit malaria, or even reprogram drug-resistant cancer cells. It's also a powerful tool for studying the genome, allowing scientists to watch what happens when genes are turned off or changed within an organism. CRISPR isn't perfect yet. It doesn't always make just the intended changes. And since it's difficult to predict the long-term implications of a CRISPR edit, this technology raises big ethical questions. It's up to us to decide the best course forward as CRISPR leaves single-celled organisms behind and heads into labs, farms, hospitals, and organisms around the world.
Wrap your head around the implications of CRISPR with this playlist on genetics, or check out some of the other mind-blowing science being developed around the world and in the universe right now.